Bueno, arrancamos un nuevo programa de Rosca y Tinto aquí en nuestra casa que es Satélite Azul, la ciudad de Santa Fe, con un invitado de aquí de nuestra zona. Nosotros te cuento, Pablo, que tenemos tenemos un par de seguidores que no son de la ciudad, mucha gente de Buenos Aires, lógicamente, pero además de distintas provincias que por suerte hemos podido consolidar ahí un público a partir de las escrituras, de los videos que hemos ido compartiendo en Instagram y que nos apoyan y que nos siguen y que la verdad que valoramos mucho. Pero bueno, te presento primero. Pablo Landó es dirigente de Soberanía Popular, en realidad es PCR, digamos, el partido, y aquí el frente electoral se ha llamado Soberanía Popular, ha competido electoralmente el año pasado como candidato a concejal en nuestra ciudad, y bueno, lo que yo valoro de vos, lo poco que te he escuchado, que te he conocido, una persona que considero muy formada, que maneja una cierta cantidad de temas con asiduidad y que no, en la política hoy la verdad que no es tan fácil encontrarlo. Nosotros de hecho es una crítica que le hacemos más que nada a la dirigencia de nuestro partido, pero en general a la dirigencia política, de hablar con compañeros que están en funciones y bueno, que nos cuentan que el hecho que los debates son muy pobres, que la discusión... y bueno, un poco de lo que trata Rosca y Tinto es introducir la cuestión nacional, la cuestión soberana, de independencia económica, temas que han quedado un poco relegados, quizás. Bueno, la otra vez, escuchándolo a Carlos con Kiko, se habló mucho de revolución, de antiimperialismo, de liberación nacional, y parece que si lo nombrás, de hecho, estás en los 70 o a fines de los 60, ¿no? Como si hubiéramos quedado desfasados en el tiempo, y hoy es el problema mayor que tiene la Argentina, la dependencia colonial o neocolonial, en este caso. Es notable cómo se mezclan algunos conceptos, ¿no? Cuando uno habla de nacionalismo, automáticamente lo relacionan con fascismo, por ejemplo. Y cuando habla de inclusión, relaciona con alguna agenda globalista, ¿no? Entonces, como poder desenmarañar algunos conceptos y volver a ser los propios, ¿no? Porque hablar de nación, de inclusión, de aquello de lo popular, no tiene por qué tener unas connotaciones que no son las que verdaderamente significa. Reivindicar cuestiones de la patria, cuestiones del ser nacional, no implica que uno de ninguna manera sea un fascista, un autoritario, un violento, un populista, digamos. Hay que Sí, de hecho, bueno, esas cosas interesantes. nosotros fuimos rescatando distintos autores del campo nacional y popular, de la izquierda inclusive. Bueno, Abelardo Ramos seguramente lo tenés leído, lo conocés. Y consideramos que realmente hay una agenda nacional y popular que se debe introducir nuevamente, porque esta cuestión de asociar, bueno, lo que dice él, el nacionalismo a cierto nivel de autoritarismo o de exclusión, yo creo que es algo que nos han impuesto ideológicamente y culturalmente. Es una batalla que nos han ganado o nos están ganando a partir más que nada de la década neoliberal, quizás que fue la década que más daño le ha hecho a nuestra patria. Y bueno, tratamos de volver a instalar estos temas. Incluso son cosas que también uno lleva. Por ejemplo, yo lo pongo en un contexto de acá mío, en realidad de la ciudad de Santa Fe. Hace muy poquito fuimos a una peña que organizaron los chicos de la juventud del PCR. Que era una peña que tenía, el fin era celebrar la escaloneta, bueno, una cuestión esta del fútbol, de lo argentino, ¿no? Y ahí me llamó la atención ver a un partido filoizquierda que, digamos, en mi inconsciente siempre había tenido alguna lineación más internacional que nacional, reivindicando lo nacional. Y bueno, digamos, un poco hablando ahí con los compañeros y compañeras de la juventud, también fuimos llegando a algunas posiciones que en realidad no solo que no eran distintas, sino que eran prácticamente iguales a las que algunos sectores del peronismo tenemos. Entonces la verdad que, bueno, me pienso a mí, cómo rompí mucho de mis mitos, que yo teniendo una conversación, discutiendo, hablando, pero siempre del otro lado tenés que tener a alguien que te pueda conversar, que te pueda convencer, que te plantee un debate. Si del otro lado no tenés respuesta, se hace muy difícil. ¿Cómo pensás, Pablo, esta alianza entre la izquierda, digamos, donde desde el peronismo hay quizás algunos prejuicios, como dice él, con la cuestión nacional y bueno, una imbrincación ahí con el movimiento nacional o el peronismo o el campo popular? Bien, primero agradecerles por la invitación, segundo felicitarlos por el estudio, por la propuesta, porque bueno, disputar los espacios de comunicación, incluso las nuevas formas, sobre todo porque han podido lograr algo que es un desafío, que es integrar forma y contenido, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, y que sea eso, que lo puedan seguir, no sé, audiencias de distintos lugares del país,
en la propia ciudad, y también la felicitación por animarse a instalar estos temas, digamos, ¿no? Que tanto cuesta, que pareciera que en la agenda cotidiana, ¿no?, están por fuera de la realidad, y sobre todo de que remamos un poco a contracorriente frente a tanto posibilismo, frente a tanta resignación, tanto que nos argumentan la frazada corta para todas las discusiones, ¿no?, que intentan convencernos de que lo que planteamos es imposible. Me parece algo fundamental rescatar proyectos que tengan que ver con nuestra propia historia, que han demostrado de que se pudo, por lo tanto en el presente se puede, y ahí es donde creo que comienzan a encontrarse las culturas políticas del campo popular con su diversidad, que de alguna u otra forma tenemos ahí jalones en el pasado de nuestra propia historia rica, con el protagonismo de los laburantes, los sectores populares, que hemos podido construir por momentos históricos, en coyunturas, proyectos de soberanía nacional, que creo que en un momento como el actual, donde creo que efectivamente la patria está herida, Sí, sin duda. necesitamos de alguna u otra forma comenzar a curarla. Y me parece que este desafío, que tiene un aspecto que también es generacional, que estamos en un momento bisagra de nuestra propia vida donde decimos, che, mirá, loco, no me voy a resignar, ¿no? No voy a dejar de plantear las cosas que planteo, y creo sobre todo que eso es posible, y nos vamos a poner a investigar, porque siempre de alguna u otra forma nosotros estamos convencidos de algo, que es muy difícil que uno defienda y que le ponga pasión, corazón y cabeza a lo que no conoce, digamos, ¿no? Y mucho menos defiende lo que uno no ama, y no puedes amar, no puedes creer aquello que desconoces. Entonces hay una primer tarea del conocimiento que tiene que ver con su anclaje histórico y con el propio presente, una tarea que tenemos en parte de desocultar, Claro. de decir aquello que no se dice, y sobre todo de tener la grandeza de poder mirar ampliamente lo que ha podido construir el pueblo argentino, insisto, en determinados momentos históricos, en clave de un verdadero proyecto nacional de soberanía. Yo que vengo de esta tradición que ustedes mencionaban recién hoy, que es una tradición, digamos, comunista, revolucionaria, que no me tiembla la voz en decir que el último proyecto de soberanía nacional que tuvo la Argentina fue el del primer gobierno de Perón, y que incluso para discutir las tareas urgentes que tenemos hoy es el piso más alto que hemos podido conseguir. Claro. Y que incluso podemos hacer una demostración práctica de que nuestro pueblo fue feliz, los laburantes vivieron bien, la bandera argentina flameaba no en un sentido, digamos, abstracto, sino que tenía que ver con que controlábamos los resortes fundamentales de nuestras riquezas, y que eso, como decía hoy, si eso se pudo, hoy efectivamente se puede, y yo creo que no es casualidad que nos encontremos desde esta charla hasta incluso, bueno, nos estamos hasta animando a ver cómo construimos en común propuestas políticas para un presente que realmente tiene, viste, ribetes de dramatismo, cuando miramos los indicadores económicos, sociales, laborales, cuando vemos de que no disponemos de nuestra riqueza, cuando no podemos tomar definiciones, cuando tenemos, como decían ustedes muy bien, hoy te diría casi un protectorado del punto de vista de los condicionantes del Fondo Monetario Internacional, cuando tenemos estos tipos instalados en la Casa Rosada, cuando nos revisan las cuentas cada 3 meses, cuando nos dicen dónde hay que recortar del punto de vista de lo que son urgencias populares, cuando no podemos definir sobre nuestros propios recursos. Bueno, efectivamente, la patria está herida, como decía hoy, y hay que tener la capacidad de convocar a lo mejor de las culturas políticas, populares, democráticas, antiimperialistas, que se animen a construir verdaderamente un movimiento que, bueno, será un recorrido, no son solo propuestas coyunturales, pero que decimos, mirá, creo que no podemos llegar, tocar más fondo de lo que hemos tocado actualmente en términos, esto que decía hoy, de declinación de nuestra soberanía nacional. Hay dos términos que usaste que los quiero rescatar porque en realidad creo que son la clave de la crisis política, porque hoy me parece que hoy es más política que económica, si bien también la economía no es todo color de rosas. Me parece que la actualidad de la República Argentina vive una crisis más política que económica. Y vos hablabas de soberanía, por un lado, y de cómo, digamos, cuáles deberían ser los resortes
que tendría que hacer el aparato político para recuperar esa soberanía que el pueblo ha perdido. Y por otro lado hablabas de esta cultura del no se puede, ¿no? Es decir, bueno, dejar atrás, dar vuelta a la página del libro, de todo aquello, bueno, de como nos acostumbran, ¿no? A decir, no está la correlación de fuerzas, esto no se puede, si haces esto, o te meten preso, o si haces aquello, el poder económico, que bueno, es un fantasma, que parece todopoderoso, ¿no es cierto? Entonces, que la política recupere ese valor de decir, sí, con la política se puede. Y después respondemos, bueno, ¿qué es lo que se puede con la política? ¿Y qué es lo que queremos? Y bueno, cualquier cosa que querramos hacer con la política, si no partimos de un estadio de soberanía, va a ser muy difícil o prácticamente imposible. Entonces me parece que son dos términos claves para el presente y para la crisis política que vivimos hoy. Tenemos un aparato político que no es soberano, porque tenemos el FMI en Casa Rosada, porque tenemos el propio establishment local del poder económico que aparentemente, digamos, no se le puede hacer frente, o las intentonas que hemos hecho de hacerle frente, por lo menos en los últimos 2-3 años de gobierno, han sido siempre un constante avanzar un paso y retroceder dos. Y justamente en esto mismo que estoy diciendo, digo, bueno, justamente no podemos recuperar soberanía porque tenemos la carga, la mochila en la espalda de decir, bueno, no se puede. Bueno, eso es lo que hay que revertir. Por eso digo también que hay algo de... A ver, yo creo que hay algunos elementos que son objetivos, que estas discusiones que vos decías hoy parecían un debate, ¿no? De los 70, de los 60 y demás. Yo creo que hay elementos actuales que hicieron que estas discusiones sean masivas. Incluso cualquier almuerzo familiar, prendés la televisión y se están discutiendo temas de fondo. Y me parece que es importante indagar sobre esas causas, cuáles son. Yo creo que hay un primer contexto que es la pandemia, la salida, el mundo post-pandemia, que mostró la enorme desigualdad, que se multiplicó, ¿no? O sea, entramos a la pandemia de una forma y salimos muchísimo peor, y que inevitablemente eso habilitó discusiones donde si los estados no recuperan el monopolio de las decisiones estratégicas de un país, cuando eso hablamos en términos de soberanía, no hay salida, ¿no? Si acá no pasás a controlar los resortes claves que hacen a posibilitar un modelo nacional, popular, democrático del país, eso es imposible. El otro día veía, por ejemplo, en la televisión, como te digo, Biden, ¿no? O diría Joe Biden, toma la decisión de un proyecto de ley donde pasa a nacionalizar la marina mercante que navega por los ríos interiores de Estados Unidos, cuyo 85% era de bandera china. Con lo cual, los productos... De un comunismo te quiero decir, claro, vos fijate lo que estamos discutiendo, ¿no? O vos te pensás que cualquiera va a navegar los ríos interiores norteamericanos. Nosotros decimos al Mississippi lo controla la defensa norteamericana, son problemas estratégicos. Pero esto tenía que ver con el proceso inflacionario y en la elevación de los costos, incluso de los alimentos, se lo encarecían con el flete. Claro. ¿No? Entonces Biden pone esa agenda de discusión. Impuestos a las grandes fortunas. El gobierno español avanzando con eso. Se discute la tenencia Francia de la hace tierra. poco que estatizó la empresa de energía eléctrica. Francia completa. eso. El Reino Unido de Gran Bretaña baja la jornada laboral de la industria a 6 horas. Crea un turno más, Sí. digamos, ¿no? Esto lo proponía el Frade. Yo le decía, che, Carlito, ¿te parece? ¿Viste? Pum, aparece de esa forma. Quiero decir, estas cuestiones que vos decías, bueno, pertenecían a círculos reducidos de la política, de la izquierda del peronismo, ¿no? Bueno, pasaron a estar discutiéndose en la mesa familiar. Primera cuestión. Segunda cuestión, que creo que ahí viene el fenómeno más nacional y local, tiene que ver con que echamos a Macri con un gobierno de frente, como fue el Frente de Todos. Lo echamos con, la verdad, que con una expectativa muy grande de revertir rápidamente la situación. Los resultados son desastrosos. Sí. Por donde los miremos, digamos, ¿no? Después podemos analizarlos uno por uno, pero los indicadores son objetivos. Y se va generando, entiendo yo, incluso dentro de todo lo que contuvo el Frente de Todos, porque tuvimos espacio, hasta nosotros estuvimos dentro de ese espacio, a distintas corrientes peronistas, organizaciones sociales, gremiales, o sea, un universo muy amplio de fuerzas, y se termina viendo que toda esa expectativa que estaba tiene estos resultados muy magros, pero sobre todo tuvo en sus manos, y lo sigue teniendo como posibilidad,
terminar con una deuda muy cara a los intereses, no solo del peronismo, sino del pueblo argentino, que es terminar con lo que significó la entrega del menemismo. Este gobierno aún tiene en sus manos la posibilidad de recuperar para el Estado Nacional cuestiones claves, estratégicas y que hacen a la soberanía nacional. Tiene la caducidad de los procesos de privatización del menemismo, por ejemplo, sobre el río Paraná, sobre las hidroeléctricas, sobre tramas ferroviarias, sobre terminales portuarias, y hasta ahora vemos intento... Y lo patean para adelante, pero... Sí, ahora se postergó. Pero hoy lo que te digo, no tenemos que expropiar a nadie, ¿eh? No, Hay que decir, terminar señor, terminó el contrato, discúlpeme, pero lo va a recuperar el Estado en esta coyuntura. El tercer elemento, que es internacional y nacional, que es la guerra. Y ahí se abren una cantidad de elementos nuevos. A ver, nos la presentan como nos pateó el tablero de la situación, agravó todo. Y yo creo, mirá, que desde un punto de vista, con todo lo que tiene de dramático la guerra, lógicamente, porque son las disputas interimperialistas donde la pagan los pueblos, en esas porciones de territorio y sus riquezas, para la característica de nuestro país y la producción que tiene, es una oportunidad y una posibilidad. Sí, sin duda. ¿Bien? Coincido 100%. Y sin embargo es un infierno para el pueblo argentino. Sí, sí, sí. Fíjate la locura de la dependencia. Porque no podemos y no tenemos justamente la soberanía y la posibilidad del Estado Nacional de controlar que esos altos costos internacionales, en vez de ser un beneficio para los productos que son, digamos, nosotros somos un país que en términos de intercambio seguimos participando del comercio mundial en lo que es materia de alimentos. El alimento subió el precio y en vez de decir, bueno, eso lo aprovechamos, lo que hicimos fue trasladar esos precios internacionales a los precios locales precios internos y generar que no solamente no sea un beneficio para la mayoría del pueblo, sino que sea un encarecimiento de su propio costo de vida. Fíjate hasta dónde, digamos, el hecho de no tener controlado, por ejemplo, lo que será el comercio exterior de la República Argentina, afecta, digamos, de algo que puede ser sumamente positivo, como es un alto precio de los commodities, pasa a ser algo negativo. Mirá. Mira, tenemos un tema para saludarlo al Fede Fulini, que dice, hola. Te dice tatengue, comunista y amigo. Saludos. Qué fenómeno, abrazo grande. Sanar, supongo que es. Mira, no nos conocemos hace mucho, pero creo que estas cosas que estamos charlando son las cosas que nos unen mucho con Fede. Sí, sin duda. Y sobre todo es una gran persona. Cuando empezamos a conversar, ¿vos sabés en qué lo empecé a medir yo? Me dijo, vamos a charlar, papá, venite a casa. Muy poco te abren la puerta de su casa, claro, para conversar, para charlar, ¿viste? No, venite a casa, charlamos. Esas cosas en las relaciones políticas, en las amistades y demás, para mí son fundamentales. Y que creo que vamos logrando que cada vez que intercambiamos opiniones hay un mutuo aprendizaje. Y me parece que eso vale oro, porque es poder encontrar en personas en concreto, esto que decía hoy, la riqueza de las distintas culturas políticas que tenemos que poner de pie. Es lo que necesitamos. Sí, de hecho, rescatar justamente lo que decía al principio, que es eso, por ahí buscar la transversalidad en distintos espacios. De hecho, el radicalismo también ha tenido, a partir de Irigoyen, bueno, la otra vez analizábamos la política de medicamentos de Ilia, lo que fue el golpe posteriormente, digamos, un montón de movimientos dentro de la República que han fortalecido el músculo político popular nacional y que hay que volver a eso, porque en definitiva, si uno se queda solo con lo partidario, hay una frase que discuto mucho dentro del peronismo, que se dice mucho también, que es el peor de los nuestros es inmensamente mejor que el mejor de ellos. Y yo digo, ojo, porque hay que hacer autocrítica también dentro del partido, porque de hecho esta crisis dirigencial nos toca a nosotros. Hoy el peronismo, el que está en el poder, el peronismo fue el que condujo las riendas del país en los 90. Y más allá de poner al movimiento por delante y a las personas, que creo que es algo que sucede mucho en la política actualmente, son ideas. Lo que decíamos el otro día, 3 o 4 cosas, cuestiones, ideas básicas para darle para adelante con el que se quiera sumar. Creo que eso, se está reflejando un poco ahora en la ciudad de Santa Fe. Y es algo a continuar dentro del nivel nacional, provincial, porque lo partidario está quedando cada vez más chico
y ya no alcanza con los votos, ya no alcanza con la fuerza para enfrentar grandes poderes. Y si no reconvertimos todo esto, nosotros decimos que hay que refundarlo al movimiento, hay que refundarlo porque hay una crisis de todo tipo, política, cultural, simbólica, etcétera, que nos trajo hasta acá. Y eso que están construyendo nos parece excelente, digamos, y creo que es por ahí. ¿Y sabés que es algo, Pablo, que une mucho? Cuando vos tenés dimensión real de los objetivos que tenés y de los que tenés en la vereda enfrente. Cuando vos ves el verdadero poder de fuego que tienen los enemigos, cuando ves 6, 7 empresas exportadoras que están en el sur de nuestra provincia, que te meten una corrida bancaria, te meten un proceso evaluatorio, te ponen una pistola en la cabeza y te condicionan la economía, cuando te manejan el comercio exterior, cuando te manejan la riqueza. Porque eso es lo que estamos discutiendo. Cuando decíamos al principio no manejamos la riqueza, no manejamos la moneda, no podemos manejar el tipo de cambio. Nosotros vemos en la ciudad de Santa Fe cómo pasan los vagones llenos de proteínas que nuestros pibes no pueden consumir en los barrios de la ciudad. El otro día salía una información de un medio de Rafaela, donde hay 2 empresas radicadas en Rafaela que están produciendo 100 millones de litros diarios. Fueron premiados. Bueno, no me puedo ni imaginar los 100 millones de litros diarios. Lo que sí, nosotros tenemos un jardín popular, comunitario, que lo tenemos en el barrio San Pantaleón, donde desde ya le damos el desayuno a los chicos dentro de toda una propuesta pedagógica, y nos cuesta que más que de la mitad de los chicos consuman la leche. Con lo cual las profes charlaron con las mamás, con los papás, y el tema es que los pibes no consumen la leche porque no la consumen a diario en su casa. Claro, no la toman. Se toma, ¿me entendés? Un mate cocido. Sí. Entonces, esa es la realidad que vivimos en la cuenca lechera más importante de Sudamérica, la segunda del mundo, a 70 kilómetros de Santa Fe. Nuestros pibes no toman leche. Es una vergüenza. Esa es la situación que... O sea, mirá cómo no vamos a estar juntos si tenemos un problema de soberanía política, independencia económica y de justicia social. ¿Cómo no vamos a estar juntos, digamos? Por lo tanto, eso digo, las personas suman en términos de las relaciones, la confianza, generar, el otro hicimos la actividad sobre Vita, generar encuentros que nos sintamos cómodos. Yo he ido a la cena que han organizado, lo que ustedes, como corriente política, el trato, el lugar, son cosas muy importantes. No incomodar a las otras corrientes o no ubicar esos elementos que por ahí pueden ser un aspecto de diferencia y que incluso con debate se pueden saldar, pero quizás hay algunos que aún no los podemos saldar. Cómo se elabora desde una agenda que sea lo que nos une y que no significa que una corriente política resigne sus posiciones, sino que entiende lo que está enfrente, la tarea a nivel de epopeya que tenemos por delante, porque estamos claros que esto no es fácil. Por eso cuando uno la ve desde ese lugar, convoca con mucha amplitud. Como decís muy bien, acá hay muchos sectores, hay corrientes del propio socialismo que tenemos que convocarla. Hay corrientes del radicalismo que hay que convocarla, por supuesto el peronismo con su tradición, y muchos otros que aún no militan desde un lugar partidario, que necesitamos ir a convocarlo, aparte para decirle, mirá, nosotros queremos transformar esta ciudad, y lo decimos en serio, no es una consigna, no estamos en campaña, no necesitamos decir cualquier gilada. Estamos convencidos que podemos transformar la ciudad. Cuando decimos con Federico, nosotros podemos dar vuelta a esta ciudad. Podemos pensar una Santa Fe que recupere su lugar de ciudad industrial, de ciudad ferroviaria, ciudad portuaria, donde el Estado municipal vuelva a planificar cómo vivimos y no nos lo defina la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Donde los tipos te hacen el mapa y le dicen al intendente, estas son las obras públicas municipales que necesitamos, le dicen a Perotti, estas son las obras públicas provinciales que necesitamos, y le ponen una pistola en la cabeza al gobierno nacional y le dicen, queremos el proyecto de ley del Consejo Agroindustrial para ir por 100 millones de toneladas. Los tipos no tienen límite, ¿eh? O sea, si nosotros no reconstruimos una espalda de dónde contrarrestar... No encuentran tampoco el límite, que ese es el problema, ¿no? Es como que siempre se va por más y el límite está cada vez más lejos. Un poco esto lo que mencionabas recién, de decir, bueno, ¿de qué forma hacemos que la política en realidad saque lo mejor de lo que podría ser un frente electoral? Que es esta mezcla de ideas, digamos, que en el debate surjan posiciones en común y que en la fuerza de la multitud se avance hacia algún lugar, en definitiva. Yo lo que analizo es que en el frente de todos, por lo menos lo que ha pasado hasta ahora, es que la política ha sacado a relucir sus peores miserias, digamos. ¿Qué vemos?
que entre las distintas fuerzas políticas que lo componen, lo que ha habido es una constante socavación del poder del otro, es decir, el quien maneja una secretaría, quien maneja un ministerio, no ha hecho más que tratar de poner palos en la rueda a quien tenía por debajo si respondía a una fuerza política distinta. Entonces, de vuelta, como esta cuestión de la rosca política o de ese chiquitaje, de decir, bueno, cuido mi kiosquito, como se dice acá en Santa Fe, digamos. Hay mucho de eso, sí. Digamos, esas miserias de la política han salido, han flotado, digamos, a estar en la superficie de lo que es el Frente de Todos, en vez de estar justamente el debate político, que sería lo más interesante, ¿no? Mirá, yo es creo... una lástima porque pintaba distinto en el 2019. Claro, fue lo que entusiasmó, fue lo que permitió sacarse de encima un gobierno nefasto como el de Macri. A ver, yo creo que el Frente de Todos, yo ya no trabajo diariamente, te diría, por una unidad abstracta del Frente de Todos. Porque uno podría decir, también en el escenario político hay sectores reaccionarios en la vereda de enfrente, agazapados, para ir, te diría, sin pausa, por ajustes brutales, ¿no? Por más entrega. Por lo tanto, eso también va a estar probablemente en el escenario electoral al cual vamos a ir. Pero yo creo que el Frente de Todos tiene que rebelarse, tiene que haber actores que se rebelen internamente en el Frente de Todos. Sí, sí. A cómo está el rumbo es un fracaso absoluto. De hecho, podés perfumarlo, decirlo como quieras, pero lo que hay en materia social es una política de ajuste. Sí, en concreto, sin en los hechos. Esto que decíamos en materia de la navegabilidad sobre el río Paraná, lo que mal llaman hidrovía, es derogar un decreto. Es que el Estado pueda controlar la navegabilidad, el peaje, el balizamiento, que pueda de alguna u otra forma poder recuperar los ingresos para el Estado Nacional de algo que hace por 5 o 6 veces más caro una empresa belga como la Jan de Null. Claro. Quiero decir, ¿no? En materia de los resortes claves de la economía está claro que no se han tomado las decisiones correspondientes. En materia social está claro que es un ajuste. Nosotros tenemos jubilados que cobran 39.000 pesos por mes, loco. Sí, es inexplicable. Tenemos los pibes y los viejos, son los dos sectores más castigados de la población. Tenemos dos fenómenos inéditos. Nunca conoció la Argentina esto. Los laburantes, los que tienen laburo con recibo de sueldo, ¿no? Y demás, el 90% está por debajo de la línea de pobreza. ¿Escucharon? El 90%. Es la Argentina que brotó con el peronismo hacia adelante. Sí. Es una Mirá latinoamericanización. que tuvimos momentos complicados, pero como ese no. El segundo, que el salario mínimo vital y móvil está debajo de la línea de indigencia. Sí, eso es una vergüenza, porque es decir, el Estado mismo está legitimando que el sueldo de los laburantes esté por debajo. O sea, no cierra por ningún lado. Vos sabés que yo ahora entré a trabajar hace poco en el Banco Santa Fe, justo hoy mandaban el grupo y yo me encargo de pagar las jubilaciones, estoy como cajero. Y lo que vos decís, pero además, como no llegan a fin de mes, los jubilados piden préstamos a las financieras y la tarjeta de crédito. Y Pablo, no te miento, estoy pagando jubilaciones de 29, 28 mil pesos. Y vienen y te parte el alma, ¿viste? Cuando uno tiene un poco de sensibilidad social, viejos que habrán laburado toda su vida, achacadísimos. De hecho, hoy salió un video de una señora que decía, yo no puedo creer que yo fui pobre en mi infancia, dentro de todo en mi vida fue adulta, bueno, pude lograr cierta... Y ahora volví a la misma situación que era cuando era niña, que no podía comer 2 veces por día. Y vos decís, en esa situación estamos. Por eso yo, la otra vez, charlando con él, bueno, lo publicamos todo el tiempo, uno no termina de entender cómo te siguen justificando, que está bien, uno entiende el contexto, la pandemia, la guerra, pero digo, hay una situación de tanta injusticia social, tanta injusticia, que no nos podemos seguir quedando con los brazos cruzados porque... Sí, lo peor de la injusticia es que no es que vos decís, bueno, estamos, que yo, como fue el 2020 de pandemia, que sí, bueno, realmente están perdiendo todos y hay sectores que salen más perjudicados, que obviamente uno los sensibilizan, pero que evidentemente está toda la economía dañada. No, estamos en un proceso completamente distinto. El año pasado se creció 10,8 puntos. Este año las proyecciones dicen que vamos a crecer entre 6 y 7. Es decir, evidentemente hay una recuperación económica que alcanza para algunos muy poquitos y para otras grandes mayorías no alcanza. Entonces ese es ¿no es cierto? Esa es la discusión. Decir, bueno, si hay gente que está ganando
¿hasta cuánto querés ganar? ¿Hasta cuánto le vamos a permitir como sociedad que haya un núcleo de 1000 familias que se lleven la gran porción, que yo, por ejemplo, la renta agraria diferencial, se la lleven, se la guarden con estos grandes precios que estamos hablando hace rato, de los combustibles o de los alimentos, de los granos, etcétera, etcétera, etcétera? Se lo lleva un grupito así chiquitito de gente y después estás pagando una jubilación 25.000 pesos porque tuvo que pagar de los 39, le sacaron una parte porque se financió a tasas usurarias con un... Encima son terribles, las financieras te cobran vale. Mira, hay algo que yo creo que es una pulseada tremenda, que es ideológica, en la cual no nos pueden convencer, que es que estamos todos en crisis. Yo diría por el contrario. Por ejemplo, hace 2 días la Bolsa de Comercio de Rosario hizo una publicación. En el primer semestre del 2022, el complejo agroindustrial hizo 56 millones de toneladas de cereales y oleaginosa. Pues fíjate que estos tipos tienen el plan de ir a los 100 millones de toneladas. Llegaron a 56 en el primer semestre. Está claro que la segunda mitad del año los rindes no son de ese volumen. Llegaron a 26.000 millones de dólares. Acá, en el sur de la provincia, estamos a 120 kilómetros. Puerto más cercano, 150 del más lejano. Esto de Timbúe a Villa Constitución. Claro. ¿No? Esos son los recursos. Los bancos, las tasas de intereses, los negocios que han hecho con las LELIC, con las LEVAC, con los bonos. Que se siguen alimentando. Donde a la gente le paga una tasa de interés del 60% y los que se adquirieron esos bonos al 140%, nadie lo dice eso. Quiero decir, la renta terrateniente, los dueños de la tierra, donde muchos ellos ni pueden mostrar los títulos de propiedad, ¿no? Los volúmenes de ganancia que están teniendo son extraordinarios. Entonces, que no nos esto que decía hoy de la industria láctea, sí, sí. Podemos ir punto por punto, ¿no? De ramas claves de la economía donde no estamos todos en crisis. Entonces, no me vengan a hablar de frazada corta. Incluso te diría para la discusión con quienes administran el Estado, porque por proceso inflacionario hay mayor recaudación. Entonces, por eso están peleando los docentes, por eso están peleando el empleo público, porque el gobierno hace propaganda de que casi llega al 10% aumento de la recaudación, lo hace proceso vía inflación, entonces ni siquiera le quiere anticipar las paritarias. Entonces quiero decir, no va más. Que no lo convenza de esa idea, porque está muy ligado al escepticismo al que hablábamos hoy del que no se puede. Sí, hay que demostrarle con datos, los recursos están, el tema que necesitamos de una u otra forma que eso sea democratizado. Incluso todo se relaciona con todo. Vos recién decías, ¿no es cierto?, el tema de esto último de que el Estado no paga, o sea, o no paga, porque además es cierto que es un gran deudor, y tampoco otorga nuevas paritarias, ¿no es cierto? Y evidentemente eso está relacionado con cumplir con las metas de déficit fiscal que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Y al mismo tiempo, digamos, esos 45.000 millones de dólares que ingresaron al país por una puerta y se fueron a los poquitos meses por la puerta de al lado, yo no veo que haya medidas tendientes a buscarlo. La verdad que es cierto, estarán ocultos en paraísos fiscales, en países con secreto bancario, con secreto fiscal. Bueno, pero alguna alternativa hay que tener, porque es mentira que no se conoce quiénes son, porque son los mismos de hace 100 años. 8 empresas, ayer salió una empresa. Agarremos los apellidos de los últimos 20 años y son los mismos. O sea, no es que tenemos que andar viendo que hay un sector nuevo, porque el poder económico no tiene caras nuevas, digamos. Son los mismos, son los hijos de los abuelos que estaban haciendo exactamente lo mismo hace 70 años. Entonces, exactamente. Ahora resulta que nadie sabe dónde están esos dólares, nadie sabe a dónde está la inflación de los precios de alimentos, porque eso es dinero que en algún lado está, en algún bolsillo está, o en alguna offshore está, o en alguna cuenta. El tema es que no la estamos buscando. Sí, la otra vez escuchaba a Moreno que dice algo muy interesante sobre el tema de los arrendamientos también. Claro. Pues bueno, tenemos en ese frente la pelea que tenemos que dar, hay tantas batallas distintas. Una es el control sobre el comercio exterior, sobre el río Paraná, controlar la elusión y la evasión. Pero otra también es el tema del alquiler de la tierra, porque bueno, los costos que se les cobra a los pequeños productores, desde los que tienen, no sé, 10 hectáreas, hasta un poco más, son muy altos y son en dólares. O sea, no es solo que esta casta, podemos decir, porque realmente es una casta, es la tradicional oligarquía que es como dice él, no han cambiado los apellidos y son los mismos apellidos que hicieron en Argentina injusta, que se modificó en parte a partir del año 43, pero que... Y decís, hay que hacer algo con
con el tema de fondo que es la distribución de la tierra y que bueno, hoy un montón de pequeños productores que tendrían que estar con nosotros están pagando precios altísimos y más allá que tienen una vida holgada, porque bueno, son productores en definitiva agrarios, no les va mal, pero digo, ¿cómo armar un frente y en este caso también apelar a la mayor creatividad política para entender que bueno, hay que hacer una ley de arrendamientos donde se tiene que cobrar mayor impuestos, un impuesto a la renta a quienes son dueños de la tierra y quitar impuestos a quienes las alquilan? Pero digo, apostar con estas políticas públicas de fondo y a la vez ser creativos ideológica y culturalmente, porque son un espacio, bueno, yo vengo de un pueblo de Humboldt, que bueno, justamente es un polo, digamos, sojero por excelencia, y decís, a ver, yo te digo, mis vecinos que se dedican al campo son igual o más gorila que el dueño de AGD o de Vicentín, digamos. Entonces, ¿cómo es? Esto lo hablamos siempre, de hecho, es una apuesta muy difícil porque nos han colonizado de tal manera estos tipos, junto a los medios de comunicación y bueno, otras herramientas, que también la batalla es pedagógica y cultural, yo creo, porque si no tenemos el apoyo del pueblo, un pueblo que hoy además está fragmentado, está destruido socialmente, con consumos culturales que son destructivos también, y otros tipos de consumo que bueno, vos Pablo lo sabés muy bien, es una batalla enorme en todos los flancos, digamos. Mira, quiero retomar lo que decís en relación al tema de la tierra, ¿no? A su uso, a su tenencia, a la creciente concentración, extranjerización. Tiene que ver incluso con temas de soberanía y con temas de la democracia. Si algo no pudo resolver nuestra Revolución de Mayo, que fue anticolonial, claro. Primero que fue una revolución, segundo sí. que fue anticolonial, pero no pudo resolver, ¿sabe qué? El problema de la tierra. Y ahí quedó una parte, viste, mellada de nuestro proceso de democracia. Desde allá hasta acá sigue siendo una de las grandes cuentas pendientes y te diría que es uno de los grandes temas que está siempre abajo de la alfombra. Diría hoy, mirá, creo que incluso hubo, sobre todo cuando fue el gobierno de Cristina Kirchner, hubo un error político estratégico muy grosero que tuvo que ver con ver al campo de forma horizontal y no vertical. Y bueno, vos que venís de un pueblo interior de la provincia, te vas a dar cuenta que no es lo mismo un pool de siembra, un gran terrateniente claro. Parásito que solo cobra la renta terrateniente, ¿no? Con un pool que es parte de capital financiero, ¿no? Inversiones de distinto tipo, con el pequeño productor y mediano que incluso el pequeño labura él mismo la tierra, sí. El mediano que la labura él y contrata una parte de mano de obra, con el campesino pobre que incluso una parte produce, otra parte tiene que vender su fuerza de trabajo, o sea, poder mirarlo de forma vertical en sus distintos sectores, porque te diría es muy sencillo, retenciones, sacudamos a los que tienen determinado nivel de producción. Y pongámosle cero a quienes están en condiciones hoy de, como es, con la soga al cuello. ¿Sabés cómo rápidamente ayudamos a desblocar lo que se presenta como un bloque enemigo de quien por ahí, a veces de una mirada urbana, desconoce esa realidad, ¿no? Incluso te diría avanzar con leyes de arrendamiento. Sí. Porque acá se hace el 75% de la producción en tierra arrendada. Sí. Entonces uno diría, ¿quién hace renta con esa producción? El dueño de la tierra. ¿Y quiénes son los dueños de la tierra en la provincia de Santa Fe? Empecemos a rascar un poquito, porque cada tanto son candidatos, cada tanto aparecen en las direcciones de las mesas de enlace, disputan la sociedad rural, disputan Carfe, han disputado y se han quedado incluso con una parte de la Federación Agraria, que era, digamos, la organización histórica, el claro, pequeño, del mediano, sí. Esa producción, ¿no? Entonces quiero decir, y lo otro que le digo, volvamos a Perón, mira lo que te digo, volvamos a la Junta Nacional de Grano, volvamos a la Junta Nacional de Carne, volvamos al IAPI. Sí, lo que pasa es que de todas esas medidas, la primera que tomó Perón, ¿qué pasó? Controló la moneda claro. Y el comercio exterior. Sí. No hay país, no hay soberanía, no hay ningún tipo de desarrollo nacional autónomo, independiente, si no controlamos la moneda. Si 6 tipos
nos cambian el tipo de cambio en 2 segundos, Claro. pasamos un proceso evaluatorio directo donde impacta en la alimentación de la población. Y después Es encima una locura. te eligen superministro de paso. Y, Ya. bueno, ahí te estás anticipando a una idea que comparto. Y No, que viste que estamos justo en un poco porque simultáneo. nos preguntan. Están las también medidas, ahí, ¿no? ¿viste? Están saliendo Estaba las justo ahora medidas saliendo ahora. las Sí, medidas. sí, andá a saber qué Mira, yo no medidas. conozco las medidas, pero algunas Yo- cosas ahí sobre intuí. Massa que conocemos. Yo no digamos, espero previa. mucho, pero aún así logran decepcionarme, así que ¿viste? Alguna con medida quién me voy a intuimos, ¿no? encontrar Mirá, cuando yo llegue a creo casa. que algo deben tomar de medidas en términos de esta gravísima situación social que estamos hablando. Creo que no, si no entendieron absolutamente nada, pero la verdad que nuestras expectativas sobre Sergio Massa, que digo, en mi opinión, pasó a tener casi la suma del poder político Sí, económico sí. del Estado Sí, No, nacional. sin duda, sin ¿no? duda. Eso está claro por Sí. las palancas que maneja, que pone tipo a seguir la deuda como Daniel Marx, Bueno, criados lo en que las hablamos oficinas de Caballo. Sí, sí, el Mirá. Plan Brady, ideólogo del Plan Brady. Blindaje, el estallido del 2001 Sí, sí, tiene, sí. tiene las huellas digitales de Daniel Marx. Vos sabés lo- que cuando yo vi lo del Vasco de Mendiguren dije, bueno, qué sé yo, un tipo desarrollista, Claro. productivista, de una burguesía nacional, Sí. digamos, pero después ves esta pata del sector financiero más rancio y que más daño le ha hecho al país y no sé, no terminaba de entender. Terminaba de entender en definitiva, pero... Mirá, Massa tiene una capacidad, la verdad, Sí, una asombrosa. cintura. Por ejemplo, es un tipo de estrechísimas relaciones tanto con demócratas como republicanos yanquis. No diría cómo hace. Pero es íntimo de Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York, cuyo lema era mano dura, ley de tolerancia cero, ¿no? Él le hace propaganda de la relación con Giuliani, que fue el director de la campaña de Donald Trump. Por ejemplo, para tener una idea. Al mismo tiempo, tiene relaciones estrechas con González, que es el segundo de lo que es el departamento que trabaja el Cono Sur, ¿no? En América Latina, vinculado a Biden, que están vinculados sobre todo al capital financiero, ¿no? Yanqui. Claro. O sea, tiene relaciones con demócratas Sí, y sí, con sí. republicanos. Y en la Argentina, Massa, no sé, por ejemplo, yo viví unos años en Buenos Aires. Cuando vi el Nordelta, dije, acá algo raro pasa. Y cuando vos tocás el timbre y salen 3 narcos por casa, tenés que explicar algo alrededor de esa situación. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es la localidad del conurbano bonaerense que tiene mayor... 64 desarrollo. countries hay. Bueno, de hecho, a partir de su llegada a la municipalidad, la otra vez veía un par de datos, fue una explosión increíble, digamos, en ese sentido, Especulación de inmobiliaria, construcción. eso es lavado sí. de guita. Digo, acá el narcotráfico, Sí. si no lava la guita circulante, no puede desarrollarse. Después, un tipo que de estrechísimas relaciones con el grupo Brito. Falleció el padre, sigue Sí. el hijo. Presidente ¿no? River. Un grupo, te diría, muy pesado en lo que es la banca pública nacional. Por eso su hombre en Salta, bueno, llegó hasta el gobierno provincial en Salta, donde es un enclave del banco hipotecario. Tipo vinculado, por Las ejemplo, energéticas. se quedó con Edenor, vinculado Vila, Manzano, Sí. todo ese grupo del cual tiene una estrechísima relación. Dirigen Edenor. Con Eskenazi de con Grupo Peters. Eskenazi, digo, sabemos Sí, sí, todo. sí. Mirá, Es digo, el no poder. escuchamos las medidas y ojalá Sí. haya 2 o 3 que diga, che, loco, qué bueno, pero de acá viene. Por lo tanto, la Sí, perspectiva. sí, no solamente que de ahí viene, sino que porque viene de ahí, hoy está tal vez, tal vez no, sin duda, ostentando este superministerio que Claro. tiene, ¿no? Digamos, no es una casualidad, tampoco es una casualidad la corrida del dólar de julio, porque si no es como uno, en definitiva, está siempre pecando de inocente. Digamos, viendo que el dólar Blue, estoy hablando de Blue, nos llegó a 3.40 y hoy baja a 2.80. Y en el medio no hubo ninguna medida. Entonces, en Claro. definitiva, ¿por qué hubo 2 o 3 días que valía 3.40? ¿Qué Exactamente. es lo que hizo bajar el dólar? Claro. Ahí Y- está el O apoyo en realidad, de... ¿qué es lo que hizo subir el dólar? ¿No es cierto? Y digo, si es un hombre que tiene buena relación con estos sectores del capital financiero, tanto internacional como nacional, bueno, uno puede decir, puede conseguir un auxilio, ¿no? Inmediato para surfear la Yo coyuntura creo que se actual. puede venir un préstamo. la serie- por su bueno. vínculo tan estrecho con organismos internacionales de Exacto, crédito. Puede... que eso la pagamos todo, está claro Sí, eso, ¿no? sí, Todos sí, estamos sí. claros de lo que estamos Este, hablando. También creo que estábamos en una situación donde para mí no se llegaba a diciembre, en la escalada de junio y julio, como veníamos viviendo, además de la crisis política que hoy diagnosticábamos, una crisis económica financiera, ¿no?
Y parece ser que de vuelta, ¿no es cierto? Siempre es el mal menor. O decir, bueno, entre Massa y qué sé yo, y Larreta o no sé qué, bueno, me quedo con Massa. Sí. No, pero eso es una disyuntiva en realidad. Porque es muy probable que ocurra esto. Vale, vamos a hacer un poco de especulación, digamos, en torno a lo electoral. Que el tipo llegue con cierto músculo político y del otro lado no se ve un candidato, porque yo creo que Larreta se ha ido diluyendo un poco. ¿No? Es un candidato muy, muy potable, pero digo, quizá el Massa pueda ganar, digamos, pueda ser presidente. El establishment está contento con Massa. O sea, ¿cuál va a ser la oposición? Bueno, ¿Quién lo va a criticar? Claro, y ahí cuál es el problema, que si el tipo llega a la presidencia, se reitera lo que pasó en los 90, una confusión de mucha gente, muchos compañeros, decir, pero ¿cómo si el que gobierna está haciendo el peronismo? ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Y en ese sentido parece un poco la lógica de Montonero, ¿viste? Que le hacían a Isabel, la boicoteaban para que, bueno, si viene la dictadura, que el enemigo frontal, nuestra táctica, ¿viste? Esta táctica de tener un enemigo más claro. Que preferían, digamos, combatir la dictadura, claro, por así decirlo. Que para mí es un error histórico y, bueno, es más complejo, pero digo, en este caso, volvemos un poco en ese sentido, porque decís, ¿y quién pasa a ser el enemigo en el 2023? ¿Lo tenemos todos claros? Y aquellos que tienen cargos y que tienen funciones dentro del peronismo, que pueden ser más o menos compañeros, más o menos soberanistas, ¿para quién van a jugar? Entonces se arma toda una complejidad política que, bueno, me parece que es laburo también ir desandando ya desde ahora, digamos. En mi opinión, algunas categorías nos confunden, incluso solo mirarlo por dentro de los frentes políticos también. Por ejemplo, digo, hablar de izquierda a derecha, ya no terminé de entender cómo, o de estas contradicciones al reflexionarlo dentro del propio frente de todo. Yo creo que incluso hay que tratar de mirar la cuestión más de fondo, de la estructura económica, del modelo actual, de los sectores hegemónicos en las propias clases dominantes de la Argentina, en estas relaciones internacionales. Por ejemplo, la mirada de la guerra, la situación que se abre. Yo creo que hay una ofensiva norteamericana en la región sobre la base de haber sido afectado seriamente en Ucrania, claro, y cómo va el curso en esa parte del mundo, digamos. Por algo también hacen la provocación en Taiwán, ¿no? Sí. Digo estas cosas porque la gente dice, ¿qué tiene que ver con nosotros, con toda la realidad? Yo creo que ese sector de los yanquis quieren recuperar porciones de poder en la Argentina. En concreto, incluso ven inminente el triunfo de Lula en Brasil, con lo cual se les presenta un gran inconveniente con eso, y acaban de perder la séptima, digamos, el lugar donde estaba enclavado su séptima base más importante, que es la de Colombia. Claro. Acaban de perder el gobierno de Colombia, ¿no? Sí, es verdad eso. Independientemente de la un país enorme, además. Enorme, estratégico para ello, que aparte tenía que ver con el control hacia Venezuela. Claro. ¿No? Estratégico y además la derrota histórica que supone, porque de toda la vida Colombia ha estado, entonces vienen para recuperar. Ustedes la escucharon a la directora del Comando Sur, cuando estuvo con Cristina Fernández. Después sale, hace una entrevista donde dice, no, Argentina es muy valiosa por el litio, por sus recursos naturales, ¿no? Y dice, y lamentablemente China está jugando al ajedrez en esta parte de la región, y Estados Unidos va a jugar. Sí. Clarito, quiero decir, ¿no? Vino para de alguna u otra forma frenar lo que venían siendo ciertos movimientos de algunos acuerdos estratégicos que se iba dando con China, digamos, ¿no? Entonces digo, hay una intención de Estados Unidos de recuperar eso. Y cuando uno empieza a mirar, siempre hay que mirarlo no solo, solo Estados Unidos, sino acá está el eje de la OTAN, que incluso ese eje de la OTAN tiene los acuerdos que tiene con gran parte de Europa. Esos son los poderes que están de fondo. Y cuando uno, por ejemplo, dice, ¿cuál es hoy el plan hegemónico desde el punto de vista del rumbo del modelo actual, del propio gobierno nacional? Y es esto, las 100 millones de toneladas que presentó el Consejo Agroindustrial Argentino. ¿Y quiénes manejan eso? Cargill, ¿no? Dreyfus, AGM, incluso COFCO, multinacionales. Pero te digo, la hegemonía de ese comercio, ¿quiénes la tienen? Los sectores vinculados, más anglo-yanqui, europeo y demás. Sí. La disputa chino-norteamericana por el reparto del mundo en este momento actual, tiene implicancias directas en nuestra realidad. Incluso lo vemos en nuestra provincia, eso es directo. Entonces digo, Massa puede ser el hombre que incluso surgiendo dentro del frente de todo, garantice las tasas de ganancia
de estos sectores que vienen ganándola en pala mecánica durante estos últimos años, sin generar una crisis política, incluso con el elemento simbólico del peronismo que contiene cualquier tipo de, ¿no?, de convulsión que se pueda dar, o le van a dejar el país en manos de un tarado como Milei, o de un tipo como Macri que te choca, ¿me entendés? Un monopatín te lo choca contra una columna. Sí, por eso... No, bueno, digo, estas son las cosas que es importante, no adelantarnos en términos de futurología, sino analizar, reflexionarlas juntos. Uno dice, siempre tiene la expectativa que ojalá, digamos, ¿no?, en boque 2 o 3 estemos en otra mejor situación, pero cuando lo analizás, hay poco elemento para entusiasmarse, digamos, sino todo lo contrario. Sí, yo lo que hace una semana, cuando se dio el nombramiento, dije, bueno, por ahí se viene algún préstamo, se van a calmar los mercados, se va a calmar el dólar, bueno, de hecho creo que han destapado algunos champanes en Wall Street, qué sé yo, en la sociedad rural, en un par de lugares más, y capaz que con suerte para fin de año se venga algún bono, para julio algún otro, y que sí, frene un poco la inflación, pero bueno, nos quedamos cortos con la cantidad de injusticias que ocurren. Volvemos a tener, digamos, nosotros hemos hablado ya en programas anteriores de cuál es la dicotomía principal, ¿no es cierto? Entre estos son términos de Mago, ¿no, Pablo? Corregime. La Dicotomía, contradicción. Fundamental. Estoy leyendo de paso, el otro día cuando fui bien. compré las 5 tesis. Y estoy leyendo la parte de la contradicción. Ya ¿Cuál partí la es cabeza. la que funda acá en Argentina? O sea, ¿qué es lo que nos hace...? ¿No es cierto? Vos decías, ¿cuál es el enemigo? ¿Contra qué estamos luchando? Claro. ¿Es peronismo contra macrismo? ¿Peronismo contra radicalismo? ¿O es el ser nacional contra contra el imperialismo? Como lo hemos entendido de los que somos peronistas doctrinarios, digamos. ¿Cuál es esa contradicción? ¿No? Claro. No la tenemos clara y tal vez ese es uno de los principales problemas. Nosotros la utilizamos. Por eso nos confunden. La utilizamos muchas veces. De hecho, yo creo que he escrito un par de veces en torno a eso, para atacar un poco esta cultura de un progresismo muy, muy laxo, muy, muy edulcorado, que todo el tiempo está planteando dicotomías que no son las de fondo, y que no están mal, porque son derechos que hay que reivindicar, por los cuales hay que pelear, pero en donde todo el tiempo se colocan distintos temas, más allá de cuál sea, puntos, distintas cuestiones en agenda, que no solo confunden a la gente, sino que piensan que su enemigo es el vecino de al lado porque es pañuelo celeste, o el enemigo, digamos, en tornos políticos, hablando estructuralmente en una cuestión de filosofía o teoría política. Entonces decís, volver a este tema, bueno, Perón lo ha planteado también. Está bien que en los años 40 quizá era distinto, hoy estamos en una época de posmodernidad, bueno, también hay cuestiones ahí sociológicas, filosóficas, pero digo, hay que volver a la contradicción principal, fundante, y darle con eso hasta que quede claro, porque en definitiva, esto lo escuchaba de Evo Morales el otro día, la única posibilidad que tiene el campo popular, nacional, latinoamericano para triunfar es la movilización popular, el pueblo. Si el pueblo no está convencido, si el pueblo no va a militar o no va a participar en política el 100% de los argentinos, porque eso nunca en la historia sucedió así, siempre en general el que se dedica a la política es una minoría, pero bueno, hay que tratar de acrecentar esa minoría y que la mayor cantidad pueda entender al menos cuestiones fundamentales y movilizarse, movilizar. Atilio Borón decía la otra vez, contaba distintos casos en América Latina, cuando aflojó un poco la movilización popular, contaba el tema en Bolivia cuando fue el golpe, con Lula cuando fue esta persecución que le hicieron a Dilma, y después fue cuando más se relajó la cuestión de movilización popular. Y mira, el pueblo no está más porque no se lo convoca. Yo te pregunto, ¿cuántos dirigentes políticos convocan a la movilización popular para pelear un proyecto de ley, determinado objetivo, ¿no? Mira, esto que decía lo de me dejaste pensando, pero el otro día releía mi mensaje de Evita en función que teníamos juntos la actividad, ¿viste? Sí. Y Carlos trabaja en el libro muchos elementos de mi mensaje de Eva, y realmente estaba sorprendido porque, digamos, uno podría decir estaba como en los momentos más difíciles de su propia vida, digamos, ¿no? Sí. Estaba muriendo, pero la necesidad de dejar planteado un escrito en términos de manifiesto político
dice con muchísima claridad cuál es la contradicción principal, y yo creo que sigue teniendo plena vigencia, que es que el mundo hay naciones explotadoras y explotadas. Pone la división fundamental, que tiene que ver lo que hoy hablábamos en términos para nosotros hoy de soberanía nacional. Por ejemplo, nosotros, yo creo que hoy la línea divisoria de ser revolucionario o no, sea comunista, peronista, radicales que se pueden sentir, anarquista, ponerle la connotación que quiera, tiene que ver si sos antiimperialista o no. Claro. A partir después está la lucha en el caso nuestro por el socialismo, incluso hasta los ideales de poder llegar a una sociedad sin explotadores ni explotados. Sí. Pero la tarea del momento hoy tiene que ver con el antiimperialismo, tiene que ver con la celeste y blanca, claro, como aspecto central. De ahí ordenamos todos los análisis, digamos, ¿no? Incluso las conductas políticas. Porque yo de ahí digo, a ver, los actores del Frente de Todos, que son tantos y que fue construido de abajo hacia arriba, después lógicamente fueron sus dirigentes, pero tiene que revelarse. Lo digo con absoluta claridad, convoco a todos los compañeros que somos parte. Por ejemplo, nunca nos han convocado a discutir del momento de una elección, che, ¿qué onda? ¿Qué piensan? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede discutir? Bueno, entonces hay que revelarse de abajo hacia arriba, no pensar en la homogeneidad y constituir juntos puntos, programas, objetivos. Y diga, bueno, queremos que se discuta esto, queremos que se haga esto. No queremos que se rompa nada, cuidamos lo que costó tanto construir, pero la verdad que si sigue así, o gana Massa es que se está desarmando en esto que decíamos hoy, o corona la derecha por los propios resultados desastrosos de la gestión de gobierno. ¿Se entiende? Entonces digo, bueno, creo que un poco el desafío nuestro pasa por acá. ¿Cómo establecemos esa agenda de esos temas? Incluso digo, temas nacionales, temas provinciales y hasta temas locales. Nosotros cuando hablamos de soberanía hasta decimos cómo recuperamos el control de palancas clave de la ciudad de Santa Fe, claro, que también están enajenadas. Acá está la Bolsa de Comercio de Rosario y está la Bolsa de Comercio de Santa Fe también, que podemos hablar un rato largo de eso, de que son los tipos que definen cómo vivimos, sí. ¿No? En las condiciones que vivimos. Bueno, las inmobiliarias inclusive. Sí, incluso en esto también el rol del militante, ¿no? Hace poco charlábamos con el Richard Mascheroni y él tiene también esta visión de decir, bueno, que en realidad radical. Es radical, pero fíjate qué base que hace en el libro Conducción Política, escrito por Perón, de decir, bueno, en realidad cada militante es en sí mismo un conductor y tiene que cobrar en su vida, digamos, independientemente de lo que pase en un frente nacional. Es decir, cada uno es responsable de su unidad básica, de su localidad, o sea, y así vamos sumándole capas a este movimiento, pero la iniciativa de hacer política, de militar, de buscar una solución, tiene que ser del militante. Porque cuando eso se pierda, y bueno, que se puede perder por diversos motivos, yo creo que hoy principalmente se ha perdido porque nadie te convoca a la plaza. Yo creo que han sido contadas con los dedos de una mano las situaciones en las que este frente electoral nos ha convocado a Plaza de Mayo o incluso a manifestarnos cada uno en su localidad. O lo convoca cada aparato por particular. Pero en definitiva, la militancia también está como carente de esta dinámica, ¿no? De decir, bueno, yo soy militante y en definitiva tengo en mí el bastón de mariscal. Es decir, ¿no es cierto? Y puedo hacer de mí mismo un acto político. Bueno, eso que decís, primero ustedes lo están haciendo, porque ustedes escriben, publican, generan estos espacios, pero nosotros desde nuestra tradición política, nosotros decimos, mirá, que nadie nos ponga el sombrero, que nadie me ponga anteojera, ¿no? Que nadie me ponga, ¿viste cómo se le ponía a los bueyes el yugo? ¿Viste? Que lo metía así, le ponía la anteojera, porque yo te armo una teoría y desde ahí te dirijo. Desde ahí te fundamento las imposibilidades de tus objetivos. Entonces, poder tomar en nuestra mano el estudio, el conocimiento, la investigación, promover los debates, no pensando no como que nosotros somos el punto de llegada de todo, sino como un proceso, o a veces para abrir temas. Muchas veces hemos arrancado, la vez pasada hablamos del tema del puerto de Santa Fe. Vos arrancás a veces desde un punto ínfimo, y a veces no tenés desarrollada toda la propuesta. Pero hay cosas que tenemos muy en clara alrededor de eso. A partir de ahí. Y la diferencia 100% ¿sabe cuál es? Decirlo, loco. Porque acá no se dice nada. Hay una chatura del debate político. Por eso el valor de estos espacios, el valor de los encuentros que estamos generando, estamos juntando, digo por ahí algunos no saben, pero estamos juntando 70, 80, sub 40, más o menos promedio. Sí. Algunos veteranos, estamos ahí, y algunos viejitos que nos pasan la experiencia. Pero estamos discutiendo otro modelo de ciudad, otro modelo de provincia, estamos discutiendo estas cuestiones y es lo que nos entusiasma, digamos, es lo que nos desafía y nos entusiasma a que lo que planteamos es realizable
Y sobre todo creernos que quienes gobiernan no son más que nosotros. Ninguno de los que están son más que nosotros. Y poder asumir ese rol, te digo, autónomo, ¿no? De proponernos la investigación, el conocimiento y la propuesta política y la opinión política tiene un valor fundamental. Cada nota que escriben, estas cosas, cómo va interpelando, ¿no? a los grupos de compañeros que lo van mirando en distintos lugares, para mí tiene un valor enorme. Sí, sí. Bueno, de hecho, por ahí estamos. Cuando surgió el proyecto, al menos decíamos. Porque, viste esas charlas que uno tiene generalmente tarde con un vino de por medio. Por eso se llama así. Me imaginé. Roca y Tinto. Me imaginé. Sí, Sí, nos había pasado que nos reuníamos en una peña con compañeros, de acá la conducción también es parte, y digamos, a medida que iba incrementando el nivel de alcohol en sangre, la discusión se iba poniendo cada vez más interesante, digamos. más Claro, interesante. claro. Se desinhibían. Sí, Claro, sí. bueno, y dijimos, bueno, más allá de eso, digo, hay muchas cosas que son interesantes replicarlas, decirlas, y digo, hay que adaptarse también al formato, que es un poco lo que decías vos en el principio. Los pibes ya no consumen más, ya no leen diarios, o ya no leen portales, quizá no como antes, ni hablar televisión, radio. Y hoy, más que nada, el debate de todo tipo, la construcción simbólica, cultural, está atravesada por estas nuevas plataformas, redes sociales. Twitch, de hecho, ha tenido una explosión increíble. La otra vez vino Mariana Moyano aquí a la ciudad, que bueno, vino de invitación de nuestro espacio político, y ella contaba esto. En proporciones de rating, por ejemplo, no es más de 300 personas la que ven a la mayor audiencia del momento, no sé, Real o quien sea, no sé quién está en la televisión hoy, pero digo, 300.000 personas, ¿cuántas son? No son nada. Y después tenés una transmisión de un youtuber o de alguien que hace streaming, que quizá tienen, no sé, 2, 3 millones. Y decís, bueno, ahí está pasando la cosa. Y en general nuestra tradición política viene como retraída de esa cuestión. Al peronismo yo creo que siempre le ha costado, bueno, con Perón no, pero siempre le ha costado el tema comunicacional, me parece. De hecho, bueno, el kirchnerismo creo que también ha tenido sus déficits por ese lado, por distintas cuestiones, hoy ni hablar. Pero digo, bueno, hay que actualizarnos y hay que ver de qué manera meter el debate. Y si tiene que ser en 3 párrafos, como lo hacemos nosotros, porque Instagram tiene un límite de caracteres, bueno, hagámoslo. Tiremos una cosa que enganche, que pique. Al que le interesa se pondrá a investigar en Google, comprará un libro, etcétera. Pero digo, la batalla es, como decía hoy, por todos los flancos, y hay que tratar de ir ubicándonos en el mundo que nos toca. Con respecto a eso, el mundo actual, digamos, es otro tema que, bueno, de paso te consultamos un poco, qué es lo que pensás, y que debatimos. El otro día estuvo Martín ayer, acá es la cuestión del trabajo. El trabajo y cómo ha ido mutando, ¿no? ¿Por qué? Porque a nuestros espacios lo define el laburo, digamos, el trabajo. Para nosotros es fundamental, el laburante. El laburante que es nuestro objeto principal por el cual peleamos, sujeto social, nuestro sujeto digamos, político, así. Pero bueno, ¿cómo ¿cuál es? También Porque el nuestro. Sí, por supuesto. Estamos unidos ahí. Por supuesto, digo. Pero ¿cómo en este mundo novedoso? Para mí no está claro cuál es, en realidad. Claro. ¿Cuál es el sujeto? Claro, porque decimos laburante. No, laburante, el pero laburante del tantos siglo tipos. XXI. ¿Quién es? Bueno, de hecho, la otra vez hicimos un recorte en donde planteábamos esto de la cuestión de los autónomos, los monotributistas que han crecido tanto. Pero además de eso, de las distintas, que ya no está el trabajador registrado en blanco en mayoría como era antes, digo, además de eso es el tema de la automatización. Digo, cada vez las empresas necesitan menos trabajadores. Ni hablar para achicar los gastos, para tener alta rentabilidad, que es como funciona el capitalismo. Digo, ¿qué va a pasar de acá a 20, 30 años? ¿Qué análisis estamos haciendo? ¿Qué propuesta vamos a hacer? Está surgiendo ahora lo del salario básico universal, no sé cómo lo ves. Pero digo, cuando no podamos mantener una tasa de trabajadores, que es lo que nuestro país va a necesitar, nuestros habitantes, ¿cómo crees que tenemos que plantear este tema? Más que nada en el lado de lo que es automatización, robótica, que va, en general el mundo se dirige un poco hacia esa perspectiva. Y creo que es una disyuntiva para nuestro movimiento político porque bueno, el trabajador clásico siempre fue nuestro sujeto. ¿Cómo pensás, se debate? ¿Crees que hace falta más debate en torno a esto? Desde ya. Y a su vez tiene múltiples aristas, digamos, desde donde poder analizarlo. Yo creo que nosotros no nos vamos a equivocar nunca si analizamos desde la estructura
sobre todo económica, ese sujeto histórico que es el que está llamado a producir las transformaciones, digamos, ¿no? Nosotros somos marxistas, por lo tanto partimos desde ahí siempre el análisis, no solo de una posición de clase, te diría en términos de defensa de sus intereses, sino del punto de vista del análisis, en este caso de cómo se desarrolla el mundo laboral. Es un análisis histórico y material, ¿no? De cómo se va desarrollando. Hoy hay fenómenos que hay que estudiar con muchísimo detenimiento. Nosotros tenemos el centro de la producción industrial mundial, está en Asia. Claro. Tema a analizar, del cual aún hay muy pocos elementos, con un proletariado súper calificado, digamos, heredado de la transformación sobre todo de China, que China hace la revolución, construye el socialismo, y luego ese propio proceso histórico se recupera y se reconstruye el capitalismo con el mismo partido comunista. Fíjate la complejidad de lo que estamos hablando. Luego de la muerte del liderazgo de Mao, toman la rienda un sector que va por el camino capitalista y construyen en la etapa actual un capitalismo de Estado que incorporó al consumo mundial 1.200 millones de habitantes. Claro. Por ejemplo, eso a una economía como la Argentina y a su mercado laboral le impacta de forma directa. Porque un país con la dependencia y una división internacional del trabajo donde solo somos productores de materias primas, hay un mundo que demanda permanentemente que se genere esa, ¿no? esa producción, y hay clases dominantes que no ven límites para poder generar enormes ganancias para seguir vendiéndole a China y condicionarnos absolutamente nuestro modelo productivo, digamos, ¿no? Pero a su vez eso impacta desde el punto de vista de los propios derechos laborales. Es un proletariado altísimamente calificado y súper explotado. Hemos visto cómo produce, ¿no? Los que nos vengan a vender de los beneficios, digamos, de China, eso para nosotros, lo digo claramente, es una potencia imperialista, de punta a punta, ¿no? De nombre y apellido. Eso fue analizado por Lenin, así como decía hoy Evita, ¿no? Desarrollaba la categoría de imperialismo en el año 52. Lenin escribe un libro maravilloso en 1916, que no lo termina de hacer en el medio del quilombo que era en ese momento el proceso de la revolución. Se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde analiza los rasgos de una nueva fase, digamos, monopolista del capitalismo, y que sigue teniendo, por supuesto, con nuevos elementos, pero la actualidad sigue teniendo esos rasgos, y es lo que nos ayuda a dividir el mundo, como decía hoy, en naciones explotadoras y naciones explotadas. Pero sobre todo hay un mercado mundial capitalista unificado, ¿no? Y yo creo que hay un tema que hay que seguir, que es la posibilidad de un cambio de eje mundial. Esta disputa, ¿no? China, en alianza con Rusia, con esta potencia donde está el centro de producción mundial, con el eje OTAN más Europa, el mundo no va a seguir como está hoy, digamos, ¿no? Y ni hablar si hay discusiones con cambio de moneda, reserva mundial. Acá solamente cambian la reserva con una guerrita mundial. Ni más ni menos que eso le cuesta al mundo cuando cambian los patrones, ¿no? Digo, desde ese punto de vista hay un impacto directo en las condiciones de laburo, cómo afectan los derechos de los laburantes. Acá se ha retrocedido mucho en materia de derecho obtenido. ¿Qué paritaria discute las condiciones de laburo? Te lo podrán decir los propios laburantes. Mirá, como mucho vamos a pelear el salario. Porque ¿qué sindicato promueve el debate alrededor de las condiciones? ¿Qué sindicato pone en discusión la polivalencia, la polifuncionalidad que exigen las patronales a los laburantes, ¿no? Quiero decir, son los temas que están como por fuera de la gente. Vamos hacia atrás. ¿Qué sindicato discute un proyecto de país? Discute la política, ¿no? Entonces digo, desde ese punto de vista, el laburante hoy, primero, reafirmo que sigue siendo el sujeto histórico de la transformación, y en particular el obrero que está en la rama industrial, como primera cuestión. Después tiene que tener una alianza fundamental, con este caso estamos en Santa Fe, con los empleados públicos, ¿no? Sin eso, incluso se produce una división de los propios, como que se refleja en ¿son empleados públicos? Ah, bueno, son vagos. ¿No? Pasa que hay que entender que, digamos, la municipalidad nomás tiene 4.130 empleados, una cosa así. Sí. Y acá en Santa Fe además tenemos todos los aparatos provinciales, entonces, digamos, en una ciudad... Ahí está la particularidad nuestra de Santa Fe. ¿Qué porción de la ciudad realmente depende del empleo público? Exactamente. Y el otro elemento son los trabajadores que han quedado expulsados de la economía formal, que es la única economía en concreto que existe,
Nosotros no somos muy partidarios, te diría, del desarrollo de la economía popular y que generó un nuevo sujeto histórico y demás. A ver, lo que las organizaciones, nosotros trabajamos con compañeros, nosotros trabajamos en particular con la CCC, muchos compañeros nuestros militan ahí, desarrollan ahí. Todo lo que tenemos lo hemos conseguido como parte de la lucha. La Argentina tiene un hecho inédito, que es resultado del 2001 y el estallido del 2001, esa rebelión popular, que nosotros ahí le ganamos un 30% de la renta terrateniente a los grandes terratenientes. ¿Vos dirán qué? Las retenciones. ¿Cuál es el origen de las retenciones? La crisis y el estallido de un Estado que se sacudió por completo, lo que era la política del gobierno de la Alianza y de la Rúa, claro, y que estuvo tal cimbronazo que las clases dominantes se replegaron, claro, concedieron y le dijeron a los grandes terratenientes, sáquense una parte de esa renta y la tienen que poner acá porque el país explota, claro, y nunca más le pudieron arrancar esa porción que se había obtenido. Pero eso siempre fue pensado como reivindicación parcial. Es como hoy frente a la desocupación, un programa que me permite encontrarme la utilidad de estar, aunque sea en una cooperativa, estar laburando en un proyecto deportivo, en un proyecto comunitario y demás, pero nunca perder la perspectiva de la lucha por el laburo genuino. Digo genuino no porque este no lo sea, sino digo en blanco, registrado, con todos los derechos, ¿no? Sí, pues si no parece que el paliativo termina por ser la solución y no es lo mismo. En ese sentido lo mismo de la renta básica. Por supuesto no nos vamos a poner, vamos a pelearla para que eso salga, pero está claro que en camino a... Claro, a ver, no, claro, porque si yo creo que acá el problema para los que fueron expulsados de la tierra por el latifundio terrateniente, por la concentración, por la extranjerización, su salida de cría cabra en un margen, claro, ¿me entendés? En el rincón de la estancia de los grandes terratenientes, nunca vamos a discutir el problema de la tierra. Sí, hasta termina siendo un romanticismo, ¿viste? No solo un romanticismo, sino que terminás, digamos, consolidando el propio sistema, digamos. Sí. Es que está de fondo esa idea. La idea, ¿podemos transformar la realidad o no? ¿O convivimos en los márgenes de lo que la realidad actual nos deja? Nos tocó esto, ¿de qué forma nos es una discusión profundamente ideológica. Profundamente ideológica si peleamos por eso, digamos, o de alguna u otra manera construimos una cierta contrahegemonía. Hay teóricos, hay libros escritos con esto. Yo que militaba en la universidad en el propio 2001... me los leímos a Gramsci, a Toni Negri, que como que rebatían las tesis gramscianas y las deformaban del concepto de la contrahegemonía. Tuvimos este famoso que hablaba del fin de la historia, Francis Fukuyama, y mucho más. Se crearon organizaciones alrededor de eso. Este es un debate que no es nuevo, que por supuesto en las crisis emerge. ¿Por qué? Porque se enchaleca un movimiento que puede tener una perspectiva revolucionaria, incluso si se une a los trabajadores formales. Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, que Hitler ganó a los desocupados contra los ocupados y los llevó al nazismo. Entonces no es un detalle de qué política tienen los trabajadores y sus organizaciones, las fuerzas políticas, se organizan a ese ejército de reserva que el capitalismo utiliza para presionar sobre los laburantes que hoy tienen laburo, si se unen con esos laburantes, claro, o se los tiran en contra. Digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la organización que tiene la Argentina, organizaciones sociales, es maravillosa. Y el cuadro social no es más grave porque está ese laburo de muchísimos compañeros y compañeras que están ahí. Sí, hay mucha contención, mucha contención. De hecho, en pandemia yo creo que no explotó todo justamente por esta contención en este momento. Bueno, y actualmente, sin dudas. Y la red que tiene Santa Fe, que lo que conocemos más acá, de lo que son vecinales, clubes, ¿no? Centros culturales, parroquia. Creo que la inundación del 2003 fue como un momento donde eso emerge y se logra consolidar en gran medida. Y como dicen ustedes, esto no es peor porque esa red existe y están esas organizaciones que hacen ese laburo. Ahora, porque nosotros con nuestro compañero discutimos esto. Lo conseguimos, es importante, la línea divisoria es que todo lo que se consigue se labura, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo siempre peleando cómo se incorpora al mercado, para sumar y avanzar. Mercado formal. Exactamente. Y ya para ir... Ya para ir terminando, ya son las 9:15. Vos al final. No pude resolver, así que. Resolviste. Mientras la audiencia, como siga bancando, estamos. Sí. Y sí, todavía hay gente conectada. Tenemos mantenido ahí. Y bueno, en la aplicación también nos pueden escuchar. Que te iba a preguntar sobre el debate. ¿Cómo lo ves? Bueno, esto que plantea Grabois. Porque bueno, hay una gran disyuntiva en ese sentido sobre el salario básico universal, que es el hecho de la cultura del trabajo, ¿no? Hay un gran sector
que dice, no, pasa que a partir de los planes sociales, de tanta contención estatal, se ha ido perdiendo de quizás 2, 3 generaciones atrás, donde el padre o el abuelo no pudieron conseguir un empleo formal toda su vida, no tienen, y se han mantenido o changueando o recibiendo subsidios estatales. Y por otro lado, bueno, este discurso más de las organizaciones sociales, que obviamente es válido y reivindicamos hasta en cierto punto, digamos, en el sentido de que, bueno, hay urgencias y no podés permitir que nadie se muera de hambre. ¿Qué te pasa con eso? ¿Crees que es una falacia esto de que se perdió la cultura del trabajo? ¿Crees que el pueblo tiene memoria? ¿Crees que la gente realmente quiere laburar y no tiene las posibilidades? Porque me parece que se está dando un gran debate en torno a esto. La derecha lo utiliza políticamente. Me parece que dentro del movimiento no nos terminamos de ordenar en torno a esa cuestión. Creo que hay confusiones. Mirá, yo creo que es el costo social del modelo. Es así. Si vos tenés un modelo que tiene como centro la exportación de productos primarios y la importación de horas de trabajo de otros lugares del mundo, el costo social refleja directamente en la pérdida de puestos de laburo. Solo venimos de un proceso que fue el del menemismo, que privatizó en 4 años 464 empresas estatales. Eso tiene un costo social concreto. Sí. El puerto de Santa Fe hoy tiene un modelo de actividad que tuvo un costo social directo en la pérdida de puestos de laburo. Solo veo una ciudad que tuvo una empresa, digamos, de producción automotriz de punta a punta como la Fiat. Localidades construidas alrededor de ramales ferroviarios. Esta es una ciudad ferroviaria, portuaria e industrial, digamos, ¿no? Generadora de miles de puestos de laburo, donde los niveles de pobreza, indigencia, de ocupación eran insignificantes. Que incluso tiene 3 universidades acá, ¿no? Para aportar todo ese intelectual colectivo, el conocimiento y demás. Por lo tanto, yo creo que el impacto ha sido tremendo. Y que incluso no hay lugares vacíos. Vos destruís la cultura del laburo y en el momento actual, ¿sabés qué se le ofrece a los pibes? La cultura narco. Claro. Que es muchísimo más grave que solo, digamos, el vivir de un programa social. Porque uno diría, bueno, frente a eso un paliativo, hay organizaciones, por ejemplo en el caso nuestro, que discutimos, bueno, esto se contrapresta laburando de esta forma, se hace una cooperativa y se brinda un laburo, se le corta el yepe al club tal, donde ahí van 500 pibes y se contiene 500 pibes, en muchos lugares nuestros compañeros de la corriente cortan los yuyos de los jardines, de las escuelas, porque están abandonadas por el municipio. Han recuperado para hacer escuelitas de fútbol. Quiero decir, hay una lucha por reconstruir esa dignidad del laburo y que sea el ordenador, ¿no? Pero si el pibe crece, vamos a poner en cualquier barrio de la ciudad, no digo ninguno para no estigmatizar un barrio, pero cualquier barriada humilde de la ciudad de Santa Fe, y el viejo es albañil, ¿no? Por lo tanto, changuea, consigue laburo cada tanto, y ve que todos los días se levanta a las 5:30 de la mañana, agarra la bicicleta, viene con el cuerpo destrozado después de una jornada de 10, 12 horas de laburo, y está peleando para traer la comida a la casa, y ve que el de al lado es tranza, y tiene auto, plata, incluso ejerce una autoridad de la violencia, es un significante muy fuerte para los pibes sobre todo, ¿no? Por ahí el adulto desde un lugar puede como contrarrestarlo a eso porque tiene algún registro, relato del viejo laburando, pero para los adolescentes... Una mala experiencia propia tal vez. O una mala experiencia vivida. Que se la está haciendo la experiencia, se la va a ir a hacer ahí, ¿no? Es tremendo. Si no sacamos de las manos de los pibes, como decimos siempre, las drogas, las armas de fuego y ponemos herramientas de laburo, de estudio, de juego, de deporte, de cultura, es muy difícil. O sea, incluso hay que reemplazar la presencia de un Estado narco en muchos lugares por un Estado virtuoso, que de hecho es lo que peleamos, otro tipo de Estado. Es un Estado donde ponga en manos de la gente, bueno, el laburo, la educación, la salud, la cultura. Solo que laburamos la temática de adicción. Entonces decimos, eso es el emergente, el problema. Es la gota que rebalsa el vaso. Vamos a ver cómo se llenó el vaso. Claro. ¿Qué está detrás de toda la vida de ese pibe, digamos, no? Y te vas a dar cuenta que en todo caso el consumo es el llamado de atención. Sí. Es el poder, no sé, sacarse la angustia que se vive, digamos, ¿no? O poder paliar todas las carencias que se tienen. Entonces el problema es de qué se llenó ese vaso. Si se vive en una casa hacinado, si se vive en condiciones, digamos, de absoluta precariedad, si la barrera está olvidada,
si no hay lugares para hacer deporte, si se ha quedado excluido de todo, te diría, ¿viste? Y lo que salgo a la puerta de la casa, en el barrio, y lo que me ofrecen es esto, y veo que eso es la posibilidad de ascenso social, Claro. es tremendo. Y es fácil además. Por lo tanto, yo creo que está severamente afectado. Desde todos los lugares donde estamos tenemos que reconstruir, por eso digo, incluso nosotros hacemos a veces de un programita la condición para la contraprestación y que tenga un horario, ¿no? Que tenga ropa de laburo, que tenga un horario, Claro. que pueda bajar un mensaje, la imagen, el ejemplo multiplica, loco, tanto negativo como positivo. Por lo tanto, creo que eso está severamente afectado. Sí, otra cosa que también daña mucho, que también lo hemos charlado en alguna oportunidad, es esto de decir, bueno, si en definitiva el trabajo no genera ascenso social, ¿cuánto daño hace esa simple situación? Dice, bueno, voy, laburo, que yo, vos pusiste el ejemplo del albañil, pero puede ser en realidad cualquier laburante. Si realmente con el fruto del trabajo no se puede mejorar la propia situación, entonces ¿para qué trabajo? ¿No? Ese interrogante está flotando todo el tiempo. Porque en definitiva, si me voy a matar laburando, voy a seguramente perder años de vida en el camino. Encima mi situación va a seguir siendo la misma. Exacto. Incluso vivir en nuestra ciudad. Por ejemplo, vos ves ciclos económicos, ramas que reactivan y, por ejemplo, no sé, en Rosario impacta directo, Claro. ¿no? Una ciudad que tiene fuertes nichos industriales de ramas. Claro. Acá, los números, lo vas a ver que son bastante estructurales y fijos. Se mueve un poquito, Sí. pero acá hay una pobreza estructural, una desocupación estructural, porque de alguna u otra forma, estos tipos que decía hoy que son los que definen nuestra ciudad, ¿no? Son los que se han encargado de quitarle a nuestra ciudad esa esencia industrial, portuaria, ferroviaria, ¿no? Donde se multiplicaban las pequeñas y medianas empresas y el comercio, y eso tuvo un costo social concreto. Esta es una ciudad donde incluso trabajan para convencernos diariamente como del mito de nuestra incapacidad. Es una ciudad de empleo público. Claro, es verdad. ¿Se terminó? Entonces vos hablen con el Para pibe, techo. hablá con el pibe en el barrio, ¿y qué te va a decir? Che, ¿qué querés? Y mirá, policía, Sí. si la pego en la Muni soy Gardel, ni hablar si la pego en la provincia. De que esas son las aspiraciones de los pibes. No, incluso con tu vida en diaria. todos lados. Yo estudié en la Universidad Nacional Litoral, soy contador. Ujú. Y te lo digo, el objetivo profesional de los chicos que estudian ciencia económica es entrar al API, es entrar a la FIP, es entrar al ITDEC. Es decir, no se va muy lejos de ahí. Bueno, ahí incorporás el tema de los egresados de la universidad. ¿Es eso o andate de Santa Fe? Ujú. Sí, te A tenés ver, que ir a yo te Buenos diría, Aires. sos otro lado, ingeniero químico, ¿a dónde vas? Ujú. Y pensalo para las sociales. Pensalo, no sé, sos sociólogo, ¿qué termina haciendo? Y encuesta. La encuesta, sí. Politólogo, y bueno, veo si engancho algo Sí. del funcionariado político, Sí. del ejecutivo, del legislativo, no sé, del judicial. Digo, cualquiera de esas especificidades se piensan desde ese lugar, digo, ¿no? Si no se recupera esta visión de ciudad distinta, si el Ejecutivo Municipal deja de ser el administrador de los servicios y vuelve a recuperar la planificación de la ciudad, ¿está bajito? Sí. Sí, se cayó un poquito. ¿Está? ¿Se escucha? Bien. Si el Ejecutivo no vuelve a recuperar este rol de la planificación, de la ejecución, de esta visión industrial de Santa Fe, que genere laburo, vamos a tener una fuga de cerebros permanente. Sí. Es lo que muchas veces discutimos con los pibes en la universidad. Vamos a meter estos debates en las facultades, porque si no se nos van los pibes permanentemente, y hay que poner de pie todo ese intelectual colectivo de las universidades públicas, Claro. ¿no? Sí, sí. Bueno, para eso- aportar al conocimiento y a la transformación de la realidad. Lo que tendría que ser una ventaja para la ciudad, que es ser sede, ser una ciudad universitaria, digamos. Termina siendo en realidad que estamos formando un montón de materia gris que después se va yendo. Y en realidad, uno digamos, que muchos de mis amigos han tenido la posibilidad de estudiar y algunos ya han terminado. Yo lo que veo, yo tengo amigos que se han graduado de ingeniería industrial, 2 particularmente, uno al otro día se fue a vivir a Rosario y el otro hoy actualmente está viviendo en España. Y a ver, y son chicos que realmente las oportunidades fueron esas. Digamos. O sea, en la ciudad lo que tenía en materia laboral para ofrecerle estaba muy por debajo de sus expectativas. Entonces te queda decir, y bueno, Claro. y sí. No lo va a someter que se tenga que quedar a porque cobrar. En definitiva, está bien, se formaron en Santa Fe.
pero en Santa Fe no se pudieron desarrollar, ¿no es cierto? Los expulsan, Sí, los termina expulsando. y de la es ciudad. una lástima, ¿no? Que el Estado pone tanta inversión, tantos recursos, en definitiva, que son de todo el pueblo argentino, para una mentalidad que yo noto que crece cada vez más, que es la idea de irse, digamos. No solo irse de Santa Fe, sino irse del país. Yo sé que todo esto está alimentado mediáticamente y hay mucho humo en torno a todo lo que es la emigración. Pero bueno, la otra vez veía índice de que Argentina hoy está decreciendo, digamos. No solo por las cuestiones de natalidad y mortalidad, sino que está habiendo un proceso de migración cada vez mayor. Y vos decís, bueno, hay que abrir los ojos porque... Y muchas veces, está bien, muchos pibes que se van no tienen quizás estudios, pero hay otros que se van y son profesionales. Y el Estado invirtió un montón de dinero, recursos, y además, tipos que tienen que servir a la comunidad, al pueblo. Van a servir a otro país. A lo que yo Claro. ojalá los que se fueran serían solamente aquellos hijos de esa clase que detesta el país, que despotrica todo el tiempo, que ven los ojos de Europa o de Norteamérica, digamos, una sociedad ideal y que, bueno, quiere irse allí. Bueno, bienvenido sea, vaya, digamos, de mi punto de vista, el que piensa así, que, bueno, que le pago el pasaje y que se vaya realmente porque acá hasta incluso molesta. Pero se está yendo gente que es profesional, que en realidad no se quiere del país, que se hubiera podido quedar tranquilamente y que se va porque tuvo una mejor oportunidad de trabajo. Bueno, yo creo que porque ahí, tuvo la única oportunidad de trabajo. incluso eso pensando de nosotros, tuvimos un periodo político que fue muy complejo en la universidad, que tuvo que ver cuando se acreditaron las carreras a la CONIAU, se llamaba la Sí, Comisión sí. Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Periodo 2005-2010 más o Entiendo menos. que sigue igual el proceso. Sigue, por supuesto, pero ahí modificaron todos los planes de estudio. Yo en ese momento militaba en la Universidad de Entre Ríos, impulsamos tomas de facultades contra las acreditaciones de la comunidad, porque encima nos chantajearon, decían que si no acreditábamos no valía tu título. Eso era con el interés ¿sabes lo que de igualar, digamos, todas las universidades del país. Esa era la idea. Estaba planteado, estudio, ¿no? pero por ejemplo, no sé, en agronomía, donde nosotros dirigíamos el centro de estudiantes, ahí en Oro Verde, Sí, venían y te decían, mirá, el paquete tecnológico es este, claro. el mundo demanda esto. Claro, ¿no? claro. Necesitamos ingenieros agrónomos que se puedan subir una maquinaria, operen 3 botones y hagan un paquete para la siembra directa. Sí, y Cargill estaba ofrece destinado plata ese para plan de hacer un estudio. servicio a tercero, investigar. Claro. Y nosotros decíamos una discusión que la universidad debía servir a los pequeños, medianos productores, para la economía regional. Claro. Fuimos, ¿sabes cómo perdimos? Pero la dimos la pelea. Tomamos facultad, terminamos perdiendo centros. O sea, era una oleada que termina ganando. Hoy eso impacta mucho, porque por ejemplo, nosotros tenemos compañeros en la UTN. Le decimos, vamos a discutir en la UTN, peleamos una cátedra abierta para recuperar el tema ferroviario. Si esta ciudad somos ciudad puerto de origen, insistimos con esto porque tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura, y la trama siempre es portuaria, ferroviaria y por ende industrial. ¿Cuánto hace que no se discute en la universidad obrera el tema ferroviario, el tema industrial, el tema portuario? No, forman a los pibes en la matriz de un modelo, ¿no? Que lo termina expulsando. Claro. Entonces digo, hay que hacer estas discusiones en las sociales, en las ingenierías, bueno, esto que decís vos, en las contables. Tenemos que meter esta discusión. ¿Cómo necesitamos contadores que nos ayuden? El otro día hablábamos con el Fede. Tenemos una propuesta que la estamos de a poquito desarrollando, que es recuperar el frigorífico municipal en Santa Fe. Bueno, entonces Fede me dice, mirá, tenemos que demostrar con número que es viable. Estamos que nos ayude un contador para decir, bueno, mirá, estructura de costos, cómo es. Tenemos 2 o 3 ejemplos que demuestran que es posible. Tenemos gente que está vinculada a la pequeña y mediana producción ganadera que nos dice, che, se necesita, es viable. ¿Qué contador nos va a ayudar a poder demostrar con número una estructura de costo que diga, loco, esto es viable, hagamos el proyecto, juntemos la fuerza necesaria y que nos tengan que decir que no? Porque estamos hablando de laburo, de incidir sobre el precio de la carne, de poder generar un abastecimiento para todo el mercado local, de recuperar el Estado municipal en algún rol de contralor, de este negocio súper monopolizado, ¿no? Con empresas extranjeras. Lo mismo podemos decir del astillero municipal que queremos crear en el puerto para generar laburo, para desarrollar industria naval de pequeña escala, de barcaza. ¿Qué profesionales nos van a ayudar? Nosotros vemos el tema, lo queremos hacer, pero no somos profesionales de eso. Nos ponemos a investigar, le dedicamos hora y hora, pero ¿nos pueden ayudar los contadores a eso? ¿Nos pueden ayudar los ingenieros a desarrollar esta? ¿Nos pueden ayudar los sociólogos?
los politólogos, al estudio, algunos abogados, para que no cometamos, viste, que no nos digan si acá te pasaste de... Siempre hay que ¿viste? tener un abogado cerca. Siempre, por Un cualquier abogado cosa, astuto. ¿no? Exactamente, pero digo, es un temón para seguirlo. Para seguirlo. Bueno, tenemos como hora y media, más de hora y media. Creo que fue el programa récord de duración, la verdad que da para hablar. Bien. Sí, la pasamos bien, ni nos dimos cuenta. Bueno, el otro día con Ricardo nos pasó algo parecido. Ahora me queda la duda si Pablo es peronista o si nos fue racista. Bueno, estamos ahí, lo hablamos. Lo hablamos con el Fede, lo hablamos mucho con esto. Pero bueno, es muy eso enriquecedor la mutua influencia, claro, ¿viste? Y la reflexión y el aprendizaje, y porque estamos despojados de que creemos que la sabemos todas. Y de hecho, desde el punto a la izquierda aún no escribió la página de la revolución. Entonces hay que pensar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El peronismo tuvo momentos históricos que siguen grabados en el corazón y en la memoria del pueblo, tuvo momentos desastrosos. Claro. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso implica también una reflexión. Bueno, total. creo que todas estas cosas, tanto los hechos significativos como las cuentas pendientes, es lo que también nos hace unirnos, ¿no? Así es. Pero estuve renegando con el... Sí, no sé, hay que ajustarlo, Bueno, por impericia mía. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. La verdad que la hemos pasado muy bien y seguiremos en contacto para construir política y una ciudad y un país un poco más justo, ¿no? Y muchas gracias también a los que se quedaron a los oyentes. Ahora Bueno, y los que están todavía, invitarlos a... personas actualmente, que seguramente fueron muchísimas más a lo largo de la se han ido acumulando. Y seguir a Satélite Azul. Ahí escribían, ahí al costado. Sí, ahí mandaron, ahí mandamos saludos a Lucho Prono también. Así que bueno, muchísimas gracias. Y el que quiera puede seguir a Satélite Azul en Instagram, en Twitch, en Facebook, en Twitter, estamos en toda la plataforma. Bueno, agradecerle a ustedes por el espacio, eso efectivamente, que sea uno más de tantos otros espacios, momentos que compartiremos, agradecerle a la gente que acompaña. Y la verdad que, insisto, con lo que decía al inicio, felicitarlos por animarse a dar estas discusiones. Eso me parece lo más valioso. Buenísimo. Un abrazo. Gracias.